El título del mensaje de esta mañana es Verdaderamente libres. Todos anhelamos y ansiamos libertad. Hay muchos tipos de libertad porque hay muchos tipos de opresión. Hay gente que no está detrás de unos barrotes, pero sí está siendo preso del miedo, de la ansiedad. Hay gente que es esclava de una tarjeta de crédito. Todos anhelamos libertad. Miguel de Cervantes, en la obra cumbre de la literatura en castellano, El Quijote de la Mancha, escribió que en una ocasión, en uno de los episodios, el Quijote le va a decir a Sancho: la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Y es cierto, la libertad es un don precioso que viene de parte de Dios para el hombre. Mucho antes de que lo escribiera Miguel de Cervantes, la Escritura nos lo ha dicho una y otra vez. No se puede hablar del amor de Dios si no hablamos de libertad. Pero esta libertad que Cristo ofrece, la Escritura dice que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Esta libertad tiene que ser proclamada. Tenemos que anunciar que hay solución, que hay libertad. Fíjate en qué términos lo va a poner el apóstol Pablo. Vamos a la carta a los Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir del verso 14. Hay gente que vive en esclavitud, hay gente que vive en opresión, porque no saben que hay quien nos puede liberar. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿cómo la gente va a poder invocar, tener acceso a esta libertad que Cristo ofrece si no han creído en Cristo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien a quien no se le ha proclamado esta libertad? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay libertad, hay que salir a proclamar el evangelio. La gente no cree porque no hay quien les predique, no escuchan de él. Así que está diciendo, salgan y transmitan el evangelio. Pero hay ocasiones donde el problema no está en el transmisor. Que transmisor sí hay. El problema está en el receptor, en quien recibe el mensaje. Y hay una historia que lo ilustra muy bien. Allá a mediados de los 1800, siglo XIX, el mundo estaba listo para un adelanto colosal. La primera transmisión telegráfica entre Europa y América por un cable. Imagínense un cable telegráfico que iba por todo el océano Atlántico, cruzando desde Irlanda hasta Canadá, mediados de 1800. Entonces imagínense la emoción, la euforia, llega el gran día, mandan la señal, es transmitida, atraviesa todo el océano Atlántico, pero la señal no llega. Llega apenas. El desencanto, la confusión, no entendían qué estaba sucediendo. Y dicen, bueno, vamos a volverlo a intentar. Pero está llegando la señal muy, muy débil. Suban la potencia. Suban la potencia desde Europa para que llegue a América. Pues suben la potencia. Y nada, tampoco pasa nada. No, pues súbanla más. Y suben más potencia. Y no pasa nada. Hasta que finalmente pasa algo. Estropean los cables. Y no van a lograrlo sino hasta 8 años después. Cuando se dieron cuenta de dónde estaba el problema. El problema no estaba en el transmisor. El problema no estaba en la potencia. El problema no estaba en el cableado. El problema era que el equipo que estaba recibiendo no era
lo suficientemente sensible a la señal. Y entonces no iba a importar cuánto subiera en la potencia, el mensaje no iba a poder ser recibido porque ese equipo simple y llanamente no tenía la capacidad de recibir ningún mensaje. ¿Y por qué comento esto? Porque creo que eso nos pasa a nosotros con Dios. De repente le pedimos a Dios una palabra, le pedimos una señal, necesitamos una respuesta de su parte y la señal no llega. Su voz no la escuchamos. Y hasta le decimos: Dios, háblame más fuerte, háblame más claro, yo quiero escucharte. Y no llega. Y entonces piensas que quizá Dios está enojado contigo, o que Dios ya se cansó de ti, o que Dios ya no te quiere hablar. No, el problema no es que Dios no nos quiera hablar. Dios sigue hablando. El problema no está en el transmisor. El problema está en el receptor. No tenemos la sensibilidad necesaria para recibir la señal. Dios nunca ha dejado de hablarle a su pueblo. Nos lo deja saber desde el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 59. Dios es tan bueno que nos sigue hablando. Y fíjate, si no lo escuchas porque falta sensibilidad, si no lo sientes porque falta sensibilidad, bueno, caramba, lo puedes hasta leer. Hasta leer. No necesitamos escucharlo ni sentirlo. Por eso tenemos la palabra de Dios. Y fíjate lo que podemos leer. Fíjate el mensaje que atraviesa hoy desde los cielos hasta la tierra. Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice, Dios no se ha agravado, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra desobediencia, dice, Dios no se ha agravado, no se da por ofendido, sigue hablando, dice, pero nuestras iniquidades, nuestros pecados han creado un océano Atlántico entre el transmisor y el receptor. La incapacidad no está del lado de Dios. Existe un problema del lado humano. Jesús va a describir precisamente que el problema es un problema de recepción. Mateo capítulo 13, verso 15. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y son palabras de Jesús. Y fíjate lo que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. El problema está en el corazón. Y Dios nos habla, pero Dios nos habla al corazón. Por eso la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de Él mana la vida. De Él mana la vida. Dios nos puede hablar de muchas formas, te puede hablar audiblemente, te habla por medio de la palabra, pero principalmente te va a hablar de espíritu a espíritu. Y para eso necesitamos un corazón sensible a la palabra de Dios. El corazón es ese receptor que debe tener la sensibilidad necesaria para recibir, comprender y discernir la voluntad de Dios. No importa Dios con cuánta claridad nos hable, si el corazón está endurecido, no hay forma. La misma Escritura dice, por ejemplo, que los que niegan que Dios existe son necios, que solamente con ver la naturaleza te darías cuenta. Que no necesitas ni siquiera, dice, nada más de ver el universo se darían cuenta. Pero no tienen un corazón insensible. No pueden recibir las verdades de Dios. Por eso, Hebreos 5 dice que nos hicimos tardos para oír. Y dice nos hicimos. O sea, hubo un deterioro en nuestra capacidad de escuchar. Por eso es que aquí declaramos, antes de recibir la palabra, nos preparamos para sensibilizarnos a ella. La Escritura dice,
Ustedes nunca se han preguntado, ¿y por qué en la iglesia primero oran y luego hay alabanza y luego la palabra? No puede ser al revés, la alabanza primero, luego oración y más temprano la predicación. ¿Por qué ese orden? ¿A quién se le ocurrió ese orden? A veces no nos lo preguntamos. Tiene una razón de ser, es teológica, está en la Escritura. La Biblia dice que hay que entrar a la presencia de Dios. Entren por sus atrios y acción de gracias. Entonces la manera de entrar a la presencia de Dios, de pasar por el atrio, es con alabanza, con acción de gracias. Por eso tenemos la alabanza antes de la predicación, para luego recibir la palabra de Dios. Y todavía nosotros declaramos, ¿y qué declaramos? Abro mi mente y abro mi corazón para que tu palabra penetre en él y me perfeccione y me establezca y me fortalezca. Así que, y a eso venimos, a recibir palabra de Dios, porque intuimos que la palabra de Dios va a ser bendición siempre. Se va a traducir en una bendición, aunque a veces esa palabra sea confrontativa. Así que si tú viniste hoy a eso, escucha esta palabra, recíbela en tu corazón. Efesios capítulo 4, verso 31 en adelante. Dios quiere que recibas esta palabra. Hay una instrucción a la cual debes de ser sensible. Debes de recibirla y aplicarla. Efesios 4:31. ¿Lo tenemos? Quítense de vosotros. Es una instrucción, es algo que tienes que hacer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Es algo que Dios dice, te lo tienes que quitar. Yo no te lo voy a quitar. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que tú debes hacer. Esta es una de las que tú debes hacer. Dios te está diciendo, quítate toda amargura y todo lo que se desprende de una persona con amargura en el corazón. Enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Cómo soy benigno? ¿Cómo me quito la amargura? Porque yo no creo que nadie sea amargado porque dice, hoy tengo ganas de ser amargado, fíjate. Hoy me siento que es un buen día para amargarme la vida y amargársela todo. No, nadie quisiera ser amargado. Y sin embargo luego nos amargamos y hasta nos damos cuenta que no somos quienes nos gustaría ser, no reaccionamos como nos gustaría reaccionar, nos arrepentimos de lo que acabamos de decir. En cuanto terminamos de decirlas, ya estamos arrepentidos. ¿Por qué? ¿Qué es esta amargura? Quítatela, dice el Señor. ¿Cómo? Sé benigno unos con otros, misericordiosos, y aquí está la clave, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El antídoto de la amargura y de todos el subproducto de la amargura, porque una persona enojada es una persona amargada, una persona iracunda es una persona amargada, una persona malediciente es una persona amargada. El antídoto es el perdón. Porque como acabo de decir, esa persona no es amargada por gusto. Algo o alguien la amargó. O algunos la amargaron a lo largo de mucho tiempo. Nadie se amarga porque sí. Hay razones para ello. Estamos hablando de corazones que fueron lastimados y que, ¿sabes qué? Todos hemos sido lastimados. Todos por alguien en quien confiábamos. Tal vez tú fuiste lastimado por una pareja que amabas, por un maestro, por alguien a quien admirabas. Tal vez fue un hermano, o un padre, o una madre. Porque entre más profunda es la herida, más cerca estaba esa persona en tu corazón. Las personas que más nos hieren son las personas que tenemos cerca en nuestro corazón. Las personas que están lejos de nuestro corazón no tienen esa capacidad que digan lo que digan. Es como comentario en TikTok. Uy, si yo les contara lo que me escriben, ya estaría yo más amargado. ¿Por qué? Pues ni los conoces, ni los conozco. ¿Qué me van a amargar la vida?
No, pero la gente que está cercana a nuestro corazón, la gente en la que hemos confiado, la gente que nos debió de haber protegido cuando éramos niños, la gente que nos debió de haber amado, la gente de la que queríamos validación, es la gente que más nos ha herido. Y han creado amargura en nuestro corazón. Y Dios nos dice, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. No es opcional. Es obligatorio. Y alguien en una ocasión me dijo, bueno, ¿y qué es obligatorio perdonar? Le digo yo, sí. ¿Qué voy a perder? ¿Qué? Si no perdono, ¿qué? ¿Voy a perder la salvación? Le digo, pues fíjate que sí. Fíjate que sí. Porque hay gente que cree, porque le han enseñado y le han enseñado mal, que Dios todo lo perdona. Es que Dios todo lo perdona. Pues fíjense que no. La Biblia dice que hay dos cosas que Dios no perdona. La primera es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y es claro, es enfático. Dios no perdona la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y eso luego nos inquieta, nos preocupa. Porque hay gente que es común que vengan conmigo y digan, pastor, acabo de leer que Dios no perdona la blasfemia. Efectivamente no la perdona. Híjole, yo cuando era joven, hace unos años, tuve un problema, me enojé con Dios y levanté el puño al cielo y no hablé blasfemado. Le dije, no te preocupes, tengo una buena noticia. Y a los que hoy traen esa inquietud, les tengo una muy buena noticia. Si tú estás aquí, si tú viniste hoy a la iglesia por tu propia voluntad, no te trajeron encañonado, ¿sí? No has blasfemado en contra del Espíritu Santo. Blasfemar en contra del Espíritu Santo no es enojarte, no es que la fe de repente te falte. No, blasfemar en contra del Espíritu es ser un opositor consciente de la obra del Evangelio. No es el caso de ninguno de nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, no nos oponemos conscientemente a que el Evangelio sea anunciado. Al contrario, venimos a escucharlo. Por eso esa es la buena noticia. La mala noticia es que hay otro pecado que Dios no perdona. Y yo me temo que no solamente es posible, es muy probable que algunos estén cometiendo este pecado imperdonable entre nosotros. Mateo capítulo 6, a partir del verso 14. Y esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está enseñando esto. Esta verdad que estás a punto de escuchar. Me voy a esperar para que todo mundo lo tenga. Mateo capítulo 6, verso 14. Andan muy silenciosos hoy, ¿eh? Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así os se los pongo para llevar. No puede estar más claro. No puede estar más claro. Jesucristo está diciendo, si tú le perdonas a los demás tus ofensas, Dios te perdona a ti. Pero si tú no les perdonas, Dios tampoco te va a perdonar tus ofensas. Dios no te va a perdonar tus pecados. Y sí sabes cuál es el destino eterno de aquellos a los que Dios no les perdona sus pecados, ¿va? Infierno. Así de fácil. Es lo que está diciendo Jesucristo. Si Dios no perdona tus pecados, no hay para ti redención. No, pero es que la sangre de Cristo, sí, claro, absolutamente, eso es suficiente. Y Cristo te está diciendo que hagas esto. No es que yo recibí a Cristo en mi corazón. Pues si recibí a Cristo en su corazón, actúe como Cristo le está diciendo que haga. Y te está diciendo algo muy claro, y lo dijo Cristo: si tú no perdonas a otros, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Bueno, pues es un versículo nada más que quizás lo esté interpretando mal. Les tengo otro, hermano, les tengo otro versículo, les tengo otra oración que se la conoce desde que estaba así chiquitito. El Padre Nuestro, ore y ni siquiera se da cuenta de lo que estamos diciendo.
¿Qué dice el Padre nuestro? Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estás haciendo un trato con Dios. Dios, perdóname porque yo estoy perdonando. Es más, si no perdono, tú tampoco me perdones. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. Es tremendo. Por eso, perdonar no es opcional. Tenemos que perdonar. Y con que la Biblia lo diga y con lo que Jesús lo ordene, ya debería ser más que suficiente. Ya podríamos terminar hoy aquí el mensaje. Vámonos a perdonar. Punto. Pero Dios es tan bueno que hoy quiere explicarte por qué debes de perdonar. ¿Por qué debe ser algo tan difícil y que a veces puede sonar hasta injusto? ¿Por qué no estamos hablando de perdonar al niño que se metió a nuestra tiendita y se robó un dulce? Aquí hay gente que ha sido verdaderamente lastimada. Aquí hay gente que ha tenido experiencias verdaderamente dramáticas, traiciones espantosas, abandono, abuso de todo tipo. ¿Por qué Dios me pide que perdone? Si esta persona no merece ser perdonada. Tampoco voy a levantar mi mano en contra de ella. Pero ¿por qué me pide? ¿Por qué tengo que perdonar? Alguien que ni siquiera quiere ser perdonado, ni siquiera le interesa mi perdón. ¿Por qué tengo que perdonar? Hoy lo vas a entender. Porque el perdón no es opcional. Vamos al capítulo 12. Mismo libro, Mateo capítulo 12. Vamos a ir un poquito más atrás. En una enseñanza que Jesucristo viene desarrollando. Mateo capítulo 12, verso 29. ¿Lo tenemos? Fíjate lo que enseña Jesús. Algo que además es muy lógico. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿cómo puede uno entrar a una casa y saquearla y robarla toda si adentro de esa casa hay un hombre fuerte, más fuerte que tú? Que no se puede. Lo primero que tienes que hacer es atarlo. Y una vez atado de pies y de manos, pues ya no representa ninguna resistencia y entonces sí puedes saquear su casa. Por supuesto, eso no es una invitación a que nos metamos a casas ajenas a robar. No son ideas que te está dando. Jesús habló en Juan 10:10 de quién era el que venía a robar, matar y destruir. Justo cuando él dice, pero yo he venido a darles vida en abundancia. Viene a darles vida plena. Satanás viene a robar, matar y destruir. Satanás quiere saquear tu vida, quiere robar, quiere traer desolación en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, quiere robar el patrimonio espiritual, el patrimonio material, todo lo que pueda robarse, él se lo quiere robar. Sin embargo, Satanás tiene un problema, porque la Escritura enseña que nosotros somos ese hombre fuerte, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Porque si Dios conmigo, porque todo lo puedo en Cristo que me, a menos que me aten. A menos que me aten. Si me atan, si consigue atarme, pues muy fuertote, voy a la iglesia todos los domingos, canto mis alabanzas, pero si estoy atado, va a poder entrar y saquear libremente. ¿Esto qué tiene que ver? Si yo no tengo instrucción de parte de Dios, si yo no tengo la capacidad de discernir la voluntad de Dios, por un corazón que está endurecido, estoy atado. El rencor es una atadura. Endurece nuestro corazón. Nuestro corazón es ese aparato sensible a la palabra de Dios. Entonces yo le pido a Dios ayuda, le pido a Dios guía, pero el mensaje no llega. No importa cuántas predicaciones escucho, no importa cuántas alabanzas escucho, no importa cuántas veces lo lea, no lo puedo discernir. ¿Por qué? Porque mi corazón está estropeado. No llega el mensaje. El rencor es una atadura y peor, ni siquiera nos la puso Satanás. Nosotros mismos nos atamos.
Por eso la Escritura dice que Dios quiere quitar de nosotros un corazón de piedra y poner un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios. El rencor endurece tu corazón. Cuando Dios dice perdona, no es que le quiera hacer un favor al otro. Te quiere hacer un favor a ti. De hecho, del otro dice, no te preocupes, mía es la venganza. Dice, yo soy justo. Yo te voy a hacer justicia. Yo no voy a dejar una injusticia sin ser llevada ante el tribunal celestial. Y dice, y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidado. Dice, déjamelo a mí, pero no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque si endureces tu corazón, no llega el mensaje. No puedes discernir mi palabra. No puedes comprenderla, no puedes entenderla. La amargura no silencia a Dios, Él sigue hablando. Ha ensordecido tu corazón. El rencor es un océano atlántico entre Dios, su voz y nuestro corazón. Hebreos capítulo 12, verso 15. La Escritura también dice, hablando de ella misma, es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo espero que el poder de la palabra esté penetrando en nuestro corazón hoy. Hebreos 12, 15. Fíjate la advertencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es Nuevo Testamento, Sí, atento, ojo. Cuidado, dice la Escritura. No vaya a ser que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Por eso perdonar al otro no es hacerle un favor, perdonar al otro no es aprobar lo que hizo, perdonar al otro no es decir, bueno, no fue para tanto, perdonar al otro no es decir, bueno, ya pasó, fue hace mucho tiempo. No, perdonar al otro es quitarte una atadura. Es liberar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Eso es perdonar a otro. Porque mientras necesites que alguien pague, o que alguien sufra, o que a alguien le vaya mal para que tú puedas tener paz, significa que esa persona todavía tiene poder sobre ti. Te tiene amordazado, te tiene maniatado, quizás desde que eras un infante. Por eso Jesús en Juan capítulo 8, verso 31, hace una revelación extraordinaria. Esto es una revelación. Juan 8:31, ¿lo tienen? Pon mucha atención. Dice que Jesús se dirigió a un grupo de personas en particular, les dio un mensaje en particular. Dice que eran judíos, pero no era cualquier tipo de judío. Eran judíos que habían hecho ya algo. ¿Qué habían hecho? Habían creído en Él. Así dice, ¿verdad? Se dirigió a judíos que habían creído en Él. Es decir, eran creyentes, eran cristianos. Quien cree en Jesús, no importa de dónde venga, de qué cultura, es cristiano. Son los primeros cristianos de la historia. Todos los primeros cristianos de la historia fueron judíos. Entonces, aquí le está hablando a creyentes, no a incrédulos, no, a creyentes. Y fíjate lo que le dice a esos creyentes. Si vosotros permanecen en mi palabra, ya son creyentes, ya están reconciliados con Dios, ya tienen vida eterna. Dice, pero ahora permanezcan en mi palabra. Y si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es lo mismo un creyente que un discípulo. El creyente cree. Y por la suficiente obra de Jesús en la cruz somos reconciliados con Dios y tenemos vida eterna. Pero el discípulo es el que permanece en la palabra. Y si permanecemos en la palabra, va a suceder algo que no sucede en nuestra etapa de creyentes nada más. Dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Eso quiere decir que es posible ser creyente y que todavía existan áreas presas. Es posible ser creyentes
Y por no permanecer en la palabra y obedecer la palabra y crecer en la palabra, haya áreas de nuestra vida presas. Y no necesitamos ser teólogos para eso. Podemos hacer rápidamente un experimento aquí entre nosotros. Fíjense, Dios es claro que nos ama a todos aquí igual. No más un amén hubo por ahí, solamente una persona lo sabe. Dios nos ama a todos, amén. Igual. O me ama a mí más porque soy pastor. Me ama a mí igual que a ti, igual que al que ni siquiera ha entrado por esa puerta, al que está ahorita tirado en una banqueta. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Así que el amor de Dios es eterno y nos ama a todos por igual. Aceptamos a Cristo y tenemos vida eterna, todos, porque es por gracia, no por obras. Así que aquí todos somos creyentes, todos somos igual de amados por Dios y todos tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Igualito, igualito. Pero hasta ahí se acaban la igualdad. Ahora yo te pregunto, si nosotros nos ponemos a observar, ¿todos nuestros matrimonios están igual? No. Acá hay matrimonios muy buenos y hay gente que se está separando. Creyentes, ¿eh? ¿Todos nuestros hijos están igual? No. Aquí hay familias donde los hijos sirven a Cristo. Y hay familias de creyentes donde los hijos están fuera de la palabra. ¿Todas nuestras emociones están igual? No. Hay quienes viven en paz, duermen en paz. Y hay creyentes batallando para poder dormir. Batallando con la ansiedad. ¿Eso te hace menos cristiano? No. ¿Eso te quita la salvación? Tampoco. ¿Dios te ama menos? No. ¿Qué significa eso? Que en algunos el receptor no está lo suficientemente sensible para saber cómo sacar a flote un matrimonio. Cómo llevar a nuestros seres amados a Cristo. Cómo mantenernos emocionalmente equilibrados. El problema nunca ha estado en el transmisor. Está en el receptor. Él tiene todas las respuestas. Todas, no importa lo que estés pasando, todas las respuestas Él las tiene. Lo que pasa es que no las escuchamos y entonces actuamos como nos da el entendimiento. La Escritura dice: no seas sabio según tu propia opinión. Pero es que no tengo otra, porque le clamo a Dios y no me escucha. No, sí te escucha. Es que le clamo a Dios y no me habla. Sí te habla. De hecho, nos está hablando. Tenemos que liberarnos de ese rencor para tener un corazón sensible al Espíritu Santo que nos va a llevar paso a paso. Efesios capítulo 2. Hablando de la obra de Cristo en nuestra vida. Efesios capítulo 2. Fíjate qué obra tan maravillosa ha hecho Cristo en nuestra vida. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La obra de Cristo, dice, a pesar de estar muertos en delitos y en pecados, a pesar de su desobediencia, Dios envió a su Hijo Jesús para que dejaran ustedes ser hijos de desobediencia, manejados por las potestades malignas del aire. Y saltemos al verso 10, en uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, Efesios 2:10. Vamos a leerlo en voz alta, no importa en qué versión lo tengas.
Dice así: porque somos suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate la revelación que viene para tu vida hoy. Y quizás no es la primera vez que lo escuchas, pero yo espero que lo comprendas, que entiendas la revelación maravillosa que hay aquí para ti hoy. Dice que nosotros fuimos hechura de Dios. Dios nos hizo. Fuimos creados en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Y dice, ¿para qué? Para buenas obras. Así dice, ¿no es cierto? Fuiste creado para buenas obras. ¿Sabes lo que se necesita para que Dios le llame a una obra buena? Solo le llama así a las obras que son trascendentes, a las obras que van a tener recompensa en la vida eterna. Bueno, fuiste creado por Dios y nacido de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no solamente eso, aquí viene la revelación, porque dice algo acerca de esas buenas obras. Dice, esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas cosas buenas, trascendentes, con reverberación en la eternidad, Dios las preparó de antemano, es decir, desde antes de que siquiera llegaras a Cristo. Él ya había preparado. Dios tiene tu nacimiento, lo tenía en una agenda. El día que te va a llamar a su presencia, lo tiene en una agenda. El día que Cristo va a regresar, Él lo tiene en una agenda. Él conoce todo. En Jeremías nos dice, porque yo conozco perfectamente los planes que tengo para ti. Y dice, planes de bienestar, no de calamidad. Tiene planes. Ya tiene planes. Ahí está el día en el que vas a conocer al hombre y a la mujer de tu vida. Está el día y la hora en la que se va a abrir una puerta que tú nunca te imaginaste. ¿Para qué? Para que puedas andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Miren, cuando nosotros construimos este altar, consideramos que en algún momento iba a haber necesidad de subir y bajar por él. Y preparamos estas escaleras. Estas escaleras se construyeron antes de que siquiera tuviéramos aquí nuestro primer servicio. Se preparó, se proyectó, ahí estaban y ahí están. Para cuando llegue el momento de usarlas, ahí hay una salida, ahí hay una subida, ahí hay un escape. Eso es lo que Dios te está diciendo. Eso ya está predestinado. Ahí están esas puertas, esas ventanas, esas personas, esos contactos, ahí están. Predestinado para ti, preparado de antemano. Eso no quiere decir que las vayas a usar. ¿Por qué? Porque Dios en su amor nos dio libertad. Nos dio libertad. ¿Qué es lo que nos va a mantener cerca de la escalera? Para poder subir o bajar cuando sea necesario. Dos cosas: obediencia y fe. Dios cuenta con tu obediencia para estar donde debes estar y para no estar donde no debes de estar como cristiano. Para hacer lo que debes de hacer como padre y cabeza de hogar, para hacer lo que tienes que hacer como madre de familia, para hacer lo que tienes que hacer como ciudadano. Él cuenta con tu obediencia y con tu fe. La obediencia y la fe es esa brújula, ese es el norte que nos van a mantener encaminados hacia la voluntad de Dios, que no la conocemos, no la entendemos, sabemos que es buena, pero Dios no nos puede explicar todo. Nos dice lo suficiente: tengo planes de bienestar, no de calamidad. Preparé todo de antemano para obras buenas. Solamente te pido obediencia y fe. ¿Y obediencia en qué? Si no escucho nada. ¿En qué voy a poner fe si leo tu palabra y no la entiendo? Dios lo sabe y por eso te dice: ¿sabes por qué no la entiendes? ¿Sabes por qué no escuchas mi voz aunque te grito? Porque tienes un corazón lleno de rencor. Porque has permitido que las experiencias de gente que tuvo la oportunidad de cuidarte, que tuvo la oportunidad de abrazarte, que tuvo la oportunidad de guiarte, que tuvo la oportunidad de cumplir su palabra, hizo un mal uso de su libertad. Dice Dios: pero no te preocupes, yo me voy a encargar de eso. Pero ese es asunto mío con ellos. Mi asunto contigo es que te quiero hablar. Necesitas escuchar
mi voz. Yo sé cómo vas a corregir ese matrimonio. Yo sé cómo vas a corregir a tu familia. Yo sé cómo hacerle para que tu familia vuelva a los pies de Cristo. Pero tienes que escucharme. Y hoy hay océanos dentro de nosotros. En 1858 había un océano entre dos lugares que querían comunicarse, y ese no fue el impedimento fue el receptor. Fue falta de sensibilidad. Pero en nuestro corazón hay océanos de recuerdos amargos, de palabras hirientes, de traiciones viles. Y durante años has pensado que para tener paz y tranquilidad necesitas que cambie lo que está del otro lado. Pero Dios decide comenzar el cambio de tu lado. No puedes cambiar lo que esas personas te hicieron. No puedes regresar al pasado, pero sí puedes decidir que aquello que te hicieron no te seguirá atando más. Dios no quiere que apruebes, no quiere que niegues el dolor, quiere hacerte libre. Y la libertad está en conocer el plan de Dios para tu vida. Por eso yo quiero pedirte algo hoy que suena sencillo, pero no lo es. Es tremendamente difícil. Ahí donde estás, no levantes la mano, no te pongas de pie, no mires a nadie, solamente cierra tus ojos y piensa en aquello que ha endurecido tu corazón. Seguramente viene de manera inmediata un recuerdo que has tratado de evitar, que has tratado de asimilar. Tal vez aparece el nombre de una persona, la cara de alguien que intentabas y que intentas olvidar. No tienes que decir que estuvo bien, no tienes que negar el dolor, no debes fingir que no duele. Solamente dir al Señor desde tu corazón: Padre, hoy decido entregar este dolor en tus manos. Hoy decido entregar esta herida en tus manos. No quiero vivir encadenado, no quiero vivir atado, no quiero seguir perdiendo. Te pido que me desates, que hagas en mí la obra que tú proyectaste desde antes de mi nacimiento. Desde antes incluso de la fundación del mundo, tú tenías un plan para mi vida. Un plan de bienestar, no de calamidad. Un plan donde hay futuro y hay esperanza. Y tus planes, no hay fuerza humana que puedan resistirlos. Solamente el corazón y la voluntad de aquel que fue llamado. Yo ya entiendo que he sido llamado a perdonar para poder ser libre. Creo en ti. Creo en ti con todo mi corazón. Creo en ti con todas mis fuerzas. Asísteme en permanecer en tu palabra, porque yo quiero ser discípulo. Quiero conocer la verdad. Quiero ser libre. Enséñame a perdonar como tú me has perdonado en Cristo Jesús. Te lo pido desde el fondo de un corazón lastimado, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración con un corazón contrito, en este mismo instante has hecho desaparecer un océano entre la voz de Dios y tu corazón. Que Dios nos bendiga.
Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.